Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. Hola amigos de Bajo Llave, esta semana traemos un tema muy interesante que les va a gustar. Vamos a estar ahorita al ritmo de todo lo que va a suceder del Mundial de Fútbol. Entonces pues vamos a empezar una plática entre la religión, el fútbol, la fe, los ritos que muchos jugadores hacen o entrenadores y algunos aficionados también en tribunas. Pues vamos a empezar, no sé, Lilian, ¿qué nos quieras comentar sobre este tema? ¿Qué tal, amigos de Bajo Llave? Bienvenidos a otro episodio. Pues ya estamos en la fiebre futbolera, en medio de las marchas, en medio de todo el desorden que reina en la capital de la Ciudad de México, pero a mí me gustaría empezar este tema con lo que representa para los mexicanos. Pues es un tercer mundial, somos la primera nación en tener 3 veces la Copa del Mundo, eso es atípicamente divertido. Primero, en esta ocasión no se va a llevar a cabo todo aquí, solo tendremos, me parece que 14 juegos, pero pues la fiebre pues ya está inundando las calles y precisamente yo quisiera comentarles cómo ya el fútbol afectó a la iglesia un poco, y vemos que la semana anterior pues no se pudo realizar la procesión del Jueves de Corpus por la presencia de la gente con las protestas y demás que están en el centro histórico, y bueno, pues esto afectó que se pudiera realizar la celebración de Corpus debido a que pues no iban a poder ingresar a la Catedral Metropolitana en un recorrido que querían iniciar de Plaza Tlaxcuaque, que pues es una iglesia que representaba mucho anteriormente para el cardenal Norberto Rivera, que él hacía cada año dirigida hacia el Zócalo, y pues bueno, este año intentaron hacer otro trazo y pues no se pudo realizar. Entonces, pues ahí vemos la primera afectación postmundial o mundialista en cuanto a la religión. Yo quisiera abrir con eso, no sé qué opinan ustedes, compañeros. Sí, yo creo que tienes toda la razón, porque no es solamente el conflicto de la Coordinadora Nacional de la Educación, de Trabajadores de la Educación, sino porque el Zócalo capitalino está el Fan Fest, ¿no? Del Mundial del Fútbol, es decir, donde una buena parte de la ciudadanía de la capital va a experimentar de cierto modo el mundial, porque pues, los boletos en los estadios están carísimos, están impagables para muchísima gente. Obviamente también muchas de las transmisiones, ahí sí me declaro un poco ignorante, pero sé que muchas de las transmisiones no están tan fáciles de seguir por parte de los aficionados, y obviamente pues la posibilidad de popularizar o hacer más a bajar el mundial al pueblo, pues es este Fan Fest, allí en el Zócalo, y para protegerlo de la gente y de sus manifestaciones, que además han estado bastante violentas justamente en contra del Mundial, pues se bloqueó el Zócalo, ¿no? Entonces son como varios cortes allí impactantes, y yo creo que revela esto que mencionas, Lilian. El fútbol, por supuesto, viene a trastocar bastantes espacios de la realidad mexicana, pero en el fondo es que el fútbol de por sí siempre trastroca aspectos de la vida íntima de los pueblos, ¿no? O sea, particularmente México es un pueblo muy futbolero, tiene digamos una fascinación no solamente por el juego, sino por los jugadores, por los equipos, por las playeras, por la propia convivencia de las porras, las barras. Hay rituales muy específicos de cada una de ellas, y como que el mundial viene a exacerbar todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues el país no deja de tener sus propios problemas, sus propias dinámicas, y parece que la única manera en cómo puede desahogarse también la población, pues es a través de esos famosos 90 minutos de pasión y de juego, que al final también muchos dicen se traduce como una especie de rito religioso, como de una liturgia
deportista o deportiva, en donde pues están en juego la idolatría al balón, pero también la fascinación por los jugadores y el milagro del gol, ¿no? Como bien lo expresan muchos de los escritores, esa posibilidad de que Dios se encuentre entre el balón y la red, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos ya de lleno en esto del Mundial. Como bien dices, también son muy poquitos partidos los que tenemos en México, pero eso no quiere decir que no estemos ajenos, ¿no? O completamente ajenos a los fenómenos que se van a dar en torno al Mundial y las expresiones religiosas en México. Y aparte en un país, como bien comenta Felipe, cuya idiosincrasia va muy, muy marcada tanto con la religión como con el deporte, particularmente el fútbol. Pero curiosamente, a pesar de que una gran parte de los países que participan o que forman parte de la FIFA, la que es la organizadora de este torneo, de este campeonato de fútbol, pues en su reglamento hay ciertas prohibiciones, yo diría muy estrictas y muy importantes y de impacto a nivel internacional, y ahora que va a ser el juego en nuestro país, bueno, compartido con Estados Unidos y con Canadá, pues que hay que seguir muy, muy de cerca, ¿no? Por ejemplo, en estas leyes internas del fútbol internacional está la prohibición de cualquier eslogan, imagen o gesto religioso y político de uniformes, hasta camisetas interiores. Sí, sí, sí. Luego se levanta en la oficial y pues hay algún mensaje en la playera interior, ¿no? También se prohíben celebraciones visibles relacionadas con algún culto religioso. Y es que esto tiene un fondo para la FIFA, para el señor Gianni Infantino, de buscar neutralidad y evitar controversias, ¿no? Por ejemplo, está esta prohibición histórica del yihad, que fue levantada en 2014 tras pruebas de seguridad. La polémica con el signo de la cruz, jugadores cristianos, católicos que lo hacen y reciben llamados a evitarlo, a prohibirlo, ¿no? Y también pues están las sanciones por camisetas con mensajes como, por ejemplo, Dios es grande o la Virgen de Guadalupe, etcétera. Ahora, creo que el llamado a pensar, a reflexionar es un secularismo extremo o protección del deporte universal. No sé ustedes cómo lo piensan. Para mí es secularismo extremo, ¿no? Cada quien es libre o debería estar garantizada hasta la libertad religiosa, hasta la libertad para practicar algún tipo de deporte y externarlo si vas a celebrar, por ejemplo, un gol en el Azteca. Sí, yo creo que debe de haber libertad. Se han tenido ya varios casos en mundiales y bueno, en los campeonatos de todos los países hay frases, por ejemplo, mira, te daré unos ejemplos, ¿no? Kaká siempre traía una camiseta y como dices, Juan Pablo, se la levantaba y decía pertenezco a Dios. También traían cintas que decían 100% Jesús. Muchos de los o sea, ellos se manifiestan así. Y por ejemplo, en el 2022 la selección de Marruecos, cuando se recitaba el primer capítulo del Corán antes de las tandas de penaltis, ¿no? Y siempre se arrodillaban, se hacían su inclinación si tenían algún triunfo. Entonces ha habido muchas expresiones, y sobre todo los jugadores latinoamericanos son más expresivos en su religiosidad. Sí se persignan antes de salir. Por ejemplo, los croatas también rezaban el rosario antes de salir en el Mundial también del 2018. Entonces, todos estos casos se van dando y se van dando a conocer. Yo no sé las razones por que la FIFA haya implementado estas normativas, ¿no? Pero yo sí estoy porque se deje a la libre expresión de su libertad religiosa, ¿no? Tal cual, dar a Dios lo que es de Dios y a la FIFA, a Gianni Infantino lo que es de Gianni Infantino. Sí. Y bueno, he visto unos jerseys bastante que se popularizaron mucho en redes sociales. Creo que son falsos, no he podido comprobarlo, a pesar de que he estado buscando y buscando. Por ejemplo, en Inglaterra se dice que van a utilizar un jersey interno para entrenamientos que tiene la imagen de San Jorge. Está muy bonito el jersey que se difundió, la verdad. Bueno, pero además San Jorge no solamente es el ícono religioso, es patrono de Inglaterra, es decir, es parte de la simbología del Estado, ¿no? O de la nación británica. Sí, entonces, sí, exacto. Es complejo. Pero también es como si utilizaran aquí la selección mexicana un jersey con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no?
Pues, Pero en Para Inglaterra, entrenamientos, no para jugar, pero sí para entrenamientos. pero en Inglaterra varios equipos de fútbol tienen El pues nombre, hasta el nombre. su fundamento en iglesias católicas y en iglesias evangélicas que fueron creados en el siglo XIX, ¿no? así es. Ahí tienen su fundamento, la utilizaban para de manera deportiva, estar con la gente, su cercanía. Pero, por ejemplo, el Celtic, el Everton, que son todavía equipos importantes en Inglaterra, tienen sus raíces en estas iglesias, ¿no? Poco a poco, bueno, se han ido separando, la comercialización del deporte, pero yo imagino que también en otras partes del mundo muchas iglesias fueron fundadoras de equipos importantes, ¿no? Absolutamente. Justo encontré hace un ratito que estaba yo explorando algunas cosas para este episodio, una historia sobre una iglesia metodista en Corea del Sur, en Daedong. Es muy curioso porque esta iglesia tiene un ministerio del soccer, un ministerio del fútbol soccer. Es decir, que además del ministerio de la palabra, el ministerio de la sanidad, el ministerio de la predicación de la palabra, tiene un ministerio del fútbol soccer para que se desarrolle tanto la conversión de los jóvenes en este pueblo de espero pronunciarlo bien, Cheongam, en Corea. Está el tema de la conversión de los jóvenes, que son poquitos, porque son una localidad de muchos migrantes, pero además de los que ya están dentro de la iglesia, pues se vayan integrando cada vez más hacia los ministerios de misión, predicación, etcétera, ¿no? Pero además el estudio que hacen sobre cómo se construye esta comunidad creyente en torno al fútbol, pues ha tenido unas reproducciones muy interesantes, porque bien lo dice Maru, estos equipos de fútbol, porque ya se hacen torneos internos en las iglesias, etcétera, terminan construyendo una verdadera selección de la localidad, y esta selección pues va y sale y participa en otros espacios de Corea del Sur y lleva, obviamente, más allá del juego deportivo, pues también lleva su prédica, su palabra, su misión de conversión, su misión cristiana, digamos así. Esta iglesia metodista tiene un impacto ya interno en Corea del Sur, pero esto obviamente lo estamos viendo a los ojos de ya del siglo XXI, pero como bien dice Maru, o sea, el fútbol originario de Inglaterra pues también tiene sus propios clubes que nacieron justamente de estas colectividades cristianas y que tienen estas vinculaciones, ¿no? Tanto su colectividad como sus prácticas e incluso los ritos para el juego, o para previo al juego, para durante el juego, incluso la promoción con las porras, ¿no? Así, o la participación del jugador número 12. Y es que también, precisamente las porras, bueno, cada hincha o cada hinchada tiene sus propios himnos, y en los cuales se incluyen muchas veces elementos religiosos, sobre todo allá en el Reino Unido, en Inglaterra, ¿no? El West Ham United, donde jugó el Chicharito un tiempo, etcétera. Y es que también podemos ver, o sea, mientras la FIFA va poniendo este tipo de candados seculares, por cierto, pues los jugadores y hasta las propias iglesias encuentran pues las formas de expresar su fe en la cancha, obviamente, y en la tribuna, sin lugar a duda. Yo quiero volver al fútbol mexicano. Aquí todas las expresiones que ha habido en la cancha. Por ejemplo, tenemos al Chicharito Hernández, que justamente llevó esta celebración a Europa mientras jugó allá. Lo que hacía era elevar las manos al cielo en un gesto como de oración y obviamente dedicado a la Virgen de Guadalupe. Pero también vemos que, por ejemplo, acá en México, cuando Chivas es campeón, siempre va de procesión a la Virgen de Zapopan. Entonces, eso también es como una tradición para los que son equipos no solo también las Chivas, también cuando gana el Atlas, por ejemplo, también hacen la procesión hacia la Virgen de Zapopan, porque sí son comunidades arraigadas mucho en la religión. Entonces, van siempre a agradecer el triunfo ahí a la Basílica de Zapopan. Y también mencionar que aquí en México pues está prohibido también por la Federación Mexicana de Fútbol hacer estas celebraciones, pero sin lugar a dudas vemos que no importa. Siempre hay ¿cómo dicen? Un pequeño recoveco para burlar. Un palo contra la mitad. Sí.
Bueno, ya como comenta Liliana, ya estando en México, pues tenemos que recordar lo que hacía el entrenador de la selección, Ricardo Lavolpe, ¿no? Que era muy conocido, que él era muy afecto a las prácticas del Feng Shui, también de dar todas estas sanaciones, se llevaba a los futbolistas a Teotihuacán a recibir la energía que se da en esos lugares. Se ponía él sus corbatas de dragón, mandaba, pues, incluso a los deportistas narran ellos mismos, él les hacía poner en algún documento cuáles eran sus miedos, un papelito, y que los echaran adentro de un ataúd para que todo eso se fuera diluyendo y salieran pues mejor, ¿no? Entonces todas esas prácticas que digamos a veces las van contando los futbolistas o que no, ya se le conocían a él con anterior como su corbata de dragón que le cuestionaban, ¿no? Entonces todo esto también se puede dar en estos espacios, ¿no? Que el fútbol es una unidad, que es lo que se ve en esta parte, ¿no? No, y es que yo quiero regresar justo a lo que también dice Juan Pablo, bueno, también Lilian, o sea, ¿por qué tanto la Federación Mexicana de Fútbol como la FIFA y otras federaciones en otras partes del mundo, pues prohíben justamente la manifestación explícita de mensajes religiosos y la frontera tan sutil entre lo religioso y lo espiritual que también mencionas, Maru? Es decir, hay unas prácticas que están sustentadas en creencias, digamos, en espiritualidades que no necesariamente están estructuradas en una religión, pero que también son cotidianas, ¿no? De los jugadores y de los entrenadores y de todos los demás. Y ponerle como un límite, pues es realmente difícil. O sea, aquí lo fácil siempre ha sido con las religiones monoteístas estructuradas. Por ejemplo, mencionó también Juan Pablo el tema con los musulmanes, es el uso del hijab, ¿no? Es decir, esta parte que les cubre el velo, especialmente a las mujeres, obviamente, pero también está el uso del kipá para los judíos, que además también tienen cosas muy chistosas algunos judíos ortodoxos, porque los viernes por la tarde, para prepararse frente al sábado, pues no pueden jugar o tienen que perderse el partido porque una vez que se esconde el sol, pues ya se considera sábado el viernes y obviamente no pueden participar de estas justas deportivas de manera equitativa. Pero justo estas limitaciones, yo coincido con Juan Pablo, estas regulaciones para no manifestar lo religioso, pues por supuesto que son muy cuestionables, pero además es muy curioso que aquí digamos, bueno, sí hay que darles libertad, porque además así lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que la libertad religiosa tiene que ser esa libertad de manifestar todas las expresiones públicas o privadas de la fe y la religión personal o colectiva, y en el fútbol sí se valga, pero en algunos espacios políticos no se valga, ¿no? Aquí hablamos de una vez de cuando se hicieron las oraciones en el Congreso de la Unión y la respuesta es, pues no se debe valer, ¿no? Y entonces justamente ese es el gran debate, porque en el fútbol, que también es un espacio de pasión, un espacio de colectividad muy sana, de cierto modo, pues también el riesgo es que piensen ellos, ¿no? La FIFA, la federación, piensen que la religión pueda contaminar o pueda generar violencias o discriminaciones cuando se habla de religión, ¿no? Yo sigo creyendo que es una exageración y sin embargo, como también lo mencionaron aquí, pues siempre está el resquicio, ¿no? De hecho, la FIFA sí permite, eso es curioso, como si fuese un patrón que está concediendo un favor, sí permite que el persignarse de los cristianos sea muy rápido. O sea, antes o salir de la cancha, pero que sea muy, muy rápido, ¿no? O que si meten un gol, que sea muy rápido. Y es más, sugieren que la transmisión de las cámaras de televisión, pues no capture esas imágenes, ¿no? Ahora, hay muy curioso, la sugerencia es que la transmisión del fútbol de las FIFA dice que si un futbolista está persignándose, no se transmita esa señal. Y hay otra cosa que pide la FIFA que no se transmite, que es cuando entran los aficionados o los espontáneos a la cancha y que pueden generar problemas, ¿no? Entonces, comparar justamente los actos religiosos con las potencialidades de seguridad o de violencia, pues es muy curioso, ¿no? Que instancias así consideran que la religión tiene ese fermento de violencia o que puede ser un percutor de discriminación, cuando pues en el fútbol y en la política pues hay muchísimos otros percutores, ¿no? La religión por supuesto puede ser uno, pero en realidad, al menos en el fútbol, parece que no ha sucedido nunca que la religión sea un factor de enemistad dentro de la cancha. Enemistad y pues diferencia cultural, ¿no? Porque pues vemos, el mundo está lleno de diferentes tipos de religiones, de diferentes tipos de creencias, de diferentes tipos de devociones, de rituales, de fetiches, ¿no? Porque muchos
muchos futbolistas, como comentábamos hace un momento, tienen estos rituales prepartido, ¿no? Ya sea calcetines al revés, escuchar cierta música mientras van del vestidor a la cancha, oraciones, el tema de santiguarse al entrar al campo, como el Chicharito decía Liliano, mirar al cielo y dedicar el gol a la Virgen, o bien Chivas, el rebaño sagrado, etcétera, ¿no? Vemos también cómo jugadores antes rezaban en círculo, ¿no? Antes de comenzar el juego o durante el entrenamiento prepartido. Vemos también la superstición y el tema de los tatuajes, que también le habían pedido en algún momento que se taparan los tatuajes cuando tenían motivos religiosos, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran una luz o una imagen de la Virgen en el cuello, que usaran un cuello de tortuga en el juego o las famosas mangas, ¿no? Entonces estaba este tema de los tatuajes, y creo que también hay una diferencia entre la superstición, como fetiches, amuletos, y la verdadera devoción de oración y gratitud o súplica a Dios y a los santos y a la Virgen, ¿no? O la creencia que se tenga. Porque creo yo que el fútbol genera tanta adrenalina y tanta presión que muchas veces los jugadores, los deportistas buscan lo trascendente, ¿no? Ahora, ¿es fe auténtica o superstición? Y también está otro punto. En el caso de Kaká, pues era fe auténtica porque dijo, después de jugar fútbol me voy a ser predicador cristiano. Entonces estaba súper comprometido con su religión. Y también el Chicharito estaba súper comprometido en su momento, ¿no? Con su otra religión de la manosa. Exacto, algo así. Pues bueno, también hay que recordar este documento del Papa Francisco. Él escribió un documento sobre el deporte, donde exactamente es lo que comenta Felipe, ¿no? Una pastoral de deporte. O sea, a la iglesia, en particular al Papa Francisco, que era su equipo favorito de fútbol, era el San Lorenzo, ¿no? Él tuvo mucha relación, que incluso cuando él fallece, en Argentina se suspendieron los partidos para rendirle un homenaje. Así es. Al Papa por esta afición que él tenía hacia el fútbol. Pues él escribe un documento en el 2018 que se llama Dar lo mejor de uno mismo. Se hace ahí una explicación de lo que es el deporte a nivel mundial, pero pues se resume así, ¿no? Critica todo este mercantilismo que se está haciendo, llama a la unidad, a recuperar en comunidad, a vivir el deporte, porque el Vaticano pues sí le interesa el deporte, ¿no? Digo, con el Papa Francisco se vio claro. También recordarles que el Vaticano tiene un equipo de fútbol donde participan guardias suizos, claro, no es de fuerzas inferiores, ¿no? Participan guardias suizos. Cuarta división. Sí, trabajadores de los dicasterios, seminaristas, ¿no? Y bueno, pues así se les llama a los santos, ¿no? Ese es el equipo que maneja el Vaticano, para que vemos que también en el Vaticano hay fútbol, ¿no? No, existe la Clericus Cup, ¿no? ¿Se acuerdan? En donde los seminarios presentes en el Vaticano, el Regina Apostolorum, los Agustinos, o sea, la Universidad Agustina, incluso el Pontificio, la Universidad Gregoriana, la Lateranense, en fin, hay muchas universidades que tienen pues, centros de formación de sacerdotes, y hacían como selecciones internas de esos seminarios y participaban de la famosa Clericus Cup, ¿no? Se hizo muy famosa durante bastantes años y después como que cayó en desuso. Estos sacerdotes, seminaristas y sacerdotes de las congregaciones religiosas y formandos de todo el mundo, que además pues, eran selecciones muy, muy plurales, porque en cada una de estas casas de religiosos y de formación pues participaba gente de la India, de Japón, Corea, España, Alemania, México, Canadá, en fin, de todos lados, Estados Unidos, y todos estos centros formativos pues participaban de este torneo y estaban como, me acuerdo mucho que antes de los partidos, obviamente ahí sí, pues todos los ritos religiosos iban de la mano, o sea, también del juego iban a la misa, sin duda alguna, pero también se consagraban a quien ellos consideraban que era el patrono de los deportistas. Todavía no estaba canonizado, ya era beato, Juan Pablo II, pero siempre lo llamaron el santo de los deportistas, ¿no? Y esto me puso en aquel entonces a reflexionar quién era el santo de los deportistas o de los futbolistas mexicanos. Y hay muchísimas historias muy, muy divertidas sobre cómo se
se creó, se instauró, se definió el santo patrono de los futbolistas mexicanos, que es Santo Toribio Romo, un sacerdote mártir asesinado en la exactamente, que no tiene mucho que ver, pero de alguna razón, pues Santo Toribio se hizo muy famoso entre jugadores de fútbol, amateur principalmente, y entre, curiosamente también, los equipos pues llaneros de fútbol, que los migrantes suelen hacer a lo largo de sus travesías un poco para divertirse, distanciarse o despreocuparse de las grandes dramas que viven, ¿no? En el paso por México. Entonces, pues ustedes no sé por dónde ven que la devoción ya ahí a los santos, a los religiosos, a los crucifijos, incluso al niño Dios de la parroquia de la Ciudad de México de San Gabriel Arcángel, futbolista, que ese niño Dios futbolista. O sea, ¿qué otras expresiones ustedes han visto como de devoción popular y que están pues siempre como mezclando lo religioso con la práctica concreta del partido? Obviamente la iglesia de la mano de Dios. La iglesia maradoniana. La maradoniana. Que esa, bueno, con todo mi respeto, pues están bien locos los maradonianos, pero una iglesia con sede en Argentina, ¿no? Y que agarró popularidad todavía en vida, Diego Armando Maradona, quien por cierto se coronó en el Azteca, ahora Estadio Ciudad de México, en tiempos de Mundial, en el Mundial de México 40 años. Qué rápido se pasa el tiempo. México 86. No, y además la iglesia maradoniana tuvo una sucursal aquí en México. Sí, recuerdo. No fue muy exitosa, pero además no alcanzaba el grado paródico que tenía allá en Argentina. Decían que tenía como mucha agresión por parte de otros creyentes, particularmente católicos y evangélicos, que sentían que la parodia de la religión pues no tiene que hacerse, y al final tuvieron que cerrarla. Tengo entendido eso, ¿no? Sí. Todavía hay algunos resquicios de la iglesia maradoniana. Por ahí me encontré en redes sociales de que querían hacer una recreación de Maradona vía inteligencia artificial y con tipo holograma para seguirlo honrando y venerando. Pero ya sus seguidores ya van. O ya tienen otro Dios que es Messi, ¿no? Seguramente. O ya tienen otro Dios que es Lionel Messi, que se puede coronar en este mundial por otra vez. Que esperemos que le toque ya a Cristiano Ronaldo. También me estaba acordando, ahora que comentaban de la Clericus Cup, y también Maru que mencionaba el asunto al interior del Vaticano. En 2014 hubo un mundial entre dos papas. Alemania, el partido Alemania y Argentina, ¿no? ¿Recuerdan? El Papa Francisco argentino y el Papa emérito en ese momento ya Joseph Ratzinger por parte de Alemania, como dato curioso. Sí, ahí en la película de los dos papas se puede ver, ¿no? Exactamente ese partido de la final. Bueno, y recordarles, por ejemplo, Juan Pablo II, él siempre le fue al equipo de Croacia, ¿no? Déjame checar. No de Polonia, sino de Croacia. De Cracovia, perdón, le fue al equipo de Cracovia, porque él fue portero de las fuerzas inferiores de Cracovia. Entonces, su equipo siempre fue Cracovia, ¿no? Y Benedicto XVI siempre le fue al Bayern Múnich. Y bueno, y Francisco al San Lorenzo, ¿no? Entonces podemos ver que ellos también pues tenían sus aficiones. Su corazoncito deportista. Corazoncito futbolero, sí. Oigan, y León 14 no, ¿verdad? ¿Cómo? León 14 parece no tener un equipo de fútbol. Creo que le va a los medias blancas, pero es de béisbol, ¿no? Es que es más de béisbol, sí. El Papa León 14 es más de béisbol. Creo que sí tiene por ahí algún equipo de fútbol, porque le habían regalado ya algunos jerseys futboleros que le decían, yo le voy a este equipo. Pero no sé bien. Habría que investigarle y en la próxima emisión podemos ahí mencionarlo. Pero, por ejemplo, en este Mundial de 2014 que enfrentó a dos papas, fue que Alemania derrotó a Argentina 1-0. El 13 de julio en el legendario Maracaná. Todavía me acuerdo esa vez. Pues fuimos en 2014, ¿te acuerdas, Felipe? Estábamos allá en Brasil y ya se estaba preparando el Mundial, ¿no? El Mundial se siente en el airecillo, decía por ahí algunos promocionales. El airecillo. Y es que se estaban preparando para el Mundial cuando fue la Jornada Mundial de la Juventud y que fue la primera visita del Papa Francisco a Brasil.
Y justamente ahí en Brasil, el Papa dirigió un discurso y sí tiene varias frases que hacen referencia directa al fútbol. Por ejemplo, les dice a los jóvenes: Jesús nos pide que sigamos toda la vida, nos pide que seamos discípulos, que juguemos en su mismo equipo, en clara referencia, pues, al fútbol, ¿no? Dice, otra frase dice: por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen para adelante. Pateen para adelante, fíjate nomás. Sí, siempre hay reflexiones interesantes. Oiga, yo aquí, por ejemplo, tengo una duda. Yo siempre había crecido, pero ustedes capaz y pueden aclarar. El rebaño sagrado se sabía que era porque Juan 23, o sea, estaba la leyenda urbana de que Juan 23 había bendecido a las Chivas. Allá en los años 60. ¿Sí es cierta esta leyenda? Pues al parecer sí hay información, y es cuando se reúne Pío XII en 1957 con la directiva. Es Pío XII. Ajá. Yo pensaba que era Juan 23, me quedé con Juan 23. Ajá, justo es cuando se coronan campeones en ese año, y se dice que terminan con la leyenda del llamerito, ¿no? De que venían por ahí de no tener algunas victorias y que se reúnen con Pío XII en el 57, y pues ahí es donde logran entregarle una camiseta y también se coronan campeones. Pero también dicen que en el 2016 se logran acercar al Papa Francisco, y bueno, él comparte la emoción del ver el jersey, que es de rayas rojas blancas, igual al de su equipo, y también lo que hace en un gesto es acercarse la playera y colocársela, y parece que también en ese año pues también le fue muy bien a Chivas, ¿no? Órale. Lo malo es que ya es muy tarde para que la selección mexicana vaya con León XIV, con el Papa León XIV, porque sí, recuerden no que sé también cómo nos vaya a ir, ¿no? También la selección solía ir con el arzobispo de México o el arzobispo de Guadalajara que los bendijera, ¿no? Antes o sea, una vez ya conformada el cuadro de la selección. Y esto ya también se perdió. Iban a Palacio Nacional y de ahí se aprovechaba la agenda para recibirlos en la catedral por parte del arzobispo, que en ese entonces era Norberto Rivera, pero se perdió ya esto con el cardenal Ayarretes. Y hasta ahorita, por ejemplo, tampoco en Palacio Nacional se ha hablado de... Por ejemplo, en la mañanera, estamos grabando esto el viernes, en la mañanera se dijo que se iba a hablar el lunes si se iba a recibir o no la selección mexicana. Bueno, es que se ha visto que el gobierno federal no le ha dado apoyo a este campeonato mundial en México, ¿no? Prácticamente lo ha dejado en manos de la iniciativa privada, sea poco apoyo. Incluso la presidenta ha dicho que ella no va a ir a la inauguración, ¿no? En reiteradas ocasiones, y que va a regalar sus boletos, ¿no? Creo que esto no les ha parecido muy bien a la FIFA, pero bueno, es decisión de ella, ¿no? Claro. Sí, a ver qué hace la iglesia, si lo recibe o no lo recibe, o qué va a pasar, ¿no? Generalmente era la tradición, la catedral, y luego se iban a la basílica para encomendarse, ¿no? Ahora que va a ser aquí en México, pues yo creo que va a ser diferente, quién sabe cómo le vayan a hacer. Pero creo que este tema da para mucho y ya se nos está acabando el tiempo. Sí, sin duda. Pues yo, ya nada más una reflexión final que a mí siempre me ha parecido muy interesante, es como muchos pensadores, incluso escritores, poetas, etcétera, ha dialogado mucho entre el fútbol y la religión, ¿no? Pues el libro más famoso de Dios es redondo, de Juan Villoro, pues es súper popular, tiene una de las frases más demoledoras que yo conozco, ¿no? Justamente que habla sobre esta espiritualidad no solamente del futbolista, sino también del fanático o el seguidor del fútbol, que dice que la mayoría de las veces un estadio de fútbol consta de miles de personas sumamente decepcionadas de lo que acaban de ver, ¿no? Pero aún así, o sea, en esa decepción, en esa, digamos, ya en el sentido espiritual, en ese abismo del alma, que es estar decepcionados porque tu equipo o perdió o no metió el gol, o porque le robaron el triunfo, o si es el América, el árbitro les puso ahí los penales gratuitos. A pesar de todo eso, pues hay una convicción de que este rito, este peregrinaje al estadio, esta participación casi
litúrgica del partido, con los cantos, con los silbidos, con la indumentaria o la ornamentación del equipo, pues es parte de una, digamos, de una expresión cultural sumamente sólida, muy fuerte, además muy rica en símbolos, y que, como también dice el teólogo Alfonso Crespo Hidalgo, que en su libro también Dios juega al fútbol, pues eso, justo para el fanático del fútbol y para el creyente, pues entre el balón y la red, allí se encuentra Dios, ¿no? Y esto pues es innegable, y por supuesto que ahora en los próximos partidos del Mundial, aunque no estemos tan entusiasmados, y yo personalmente pues no sea yo un fanático de fútbol, estoy convencido que para los creyentes y para los seguidores del fútbol, pues también tendrán estos pedacitos de gloria en su expresión, en su vivir, cuando su partido favorito, cuando su escuadra favorita o cuando su selección pues marque un gol, y esto pues le cambia la vida por completo en ese momento al fan del fútbol. Bueno, yo solamente quiero recordarles que a los que sean fanáticos o nos gusta el fútbol, pues gocemos este mundial, lo veamos, no creando violencia, los que logren asistir a los estadios o los que se reúnan en las alcaldías a verlos en otros espacios, pues que no crear violencia, que vivamos una fiesta futbolera como es, y solamente pues que pidamos el milagro del gol para los mexicanos, ¿no? Que logremos el sexto partido. Sí, pues así que nos venga a dar el milagro del gol, ¿no? Y que disfrutemos esta fiesta futbolera, ¿no? Sí, exactamente. Yo también vengo en el mismo sentido que Maru, que Felipe, y yo creo que en un momento que Lilian. Bueno, pues el fútbol revela, y más en tiempos de mundial, cómo es el corazón humano, ¿no? La necesidad de trascendencia, de comunidad y también de esperanza, ¿no? Yo, por ejemplo, decía, en este mundial no me voy a ilusionar, pero después de verlos jugar ayer dije, y pues a ver qué pasa el próximo jueves. El viernes estaremos preparando ya el nuevo episodio de Bajo Llave, con novedades, con temas nuevos, y pues a darle seguimiento a este tema importante y de interés, además. Pues yo me despido con dos cosas. Yo creo que en el momento de los penales todos somos religiosos, porque ahí estamos rezando para que lo meta, y ya después vienen todos los improperios cuando lo falla, ¿no? Pero bueno, esa es una primera parte, y la segunda parte, ahora que hablábamos no solo de la religiosidad, sino también de las supersticiones, por ahí circuló un video de Franco Escamilla en su momento donde supuestamente hipnotizaban a una persona que viajaba en el tiempo, y a esa persona le preguntaron y dijo, ¿el Cruz Azul fue campeón en algún momento? Y le dijeron, sí, en el 2026, ¿no? Y pues bueno, ya vemos que ya se coronó este año campeón el Cruz Azul, cumpliéndose lo que había dicho el supuesto viajero en el tiempo en esa hipnosis, pero también esa misma persona predijo que va a llegar a la semifinal la selección mexicana. Entonces estaremos atentos de si esa predicción también se cumple, porque pues bueno, ya la primera parte pues ya la tenemos ganada, que es la del Cruz Azul. Entonces pues estaremos pendientes de si esas supersticiones también se cumplen. Pues sí, estaremos esperando el milagro. Bueno, pues no se pierdan Bajo Llave la próxima semana. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos en este tema tan futbolero, y nos vemos la próxima semana. Comentarios y denos sus recomendaciones. Nos vemos, disfruten. Bye. Bye. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.